venimos proclamando rematas. ¿Se acuerdan que la rema es la palabra de Dios para el momento oportuno? La palabra oportuna. Y el conjunto de palabras que tratan sobre el mismo tema es el conjunto de rematas, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy del tema cada uno tiene, ¿sí? Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículos 26, y dice así: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, nosotros tenemos dos maneras de reunirnos. Una es en la reunión general, que es esta, que es el fórum, pero también nos reunimos en los hogares. Entonces la palabra de Dios, reunirse en las casas o en los hogares, es algo que no inventamos nosotros, sino que es algo que surge de la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas vemos que la iglesia no se reunía en grandes templos, sino que se reunía en hogares. Y también se reunían en las casas y públicamente, dice la palabra. Públicamente podía ser en la puerta del templo en Jerusalén, o en la calle, o en la base del río. En Filipos, por ejemplo, los judíos se reunían en el río porque no había sinagoga, o en las sinagogas. Entonces los cristianos primitivos se reunían fundamentalmente en las casas. Ahora la palabra de Dios dice: cada vez que se reúnan, o sea, está pensando que nos estamos reuniendo, cada uno de vosotros tiene salmo, dice la Biblia, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación y tiene interpretación, y hágase todo para edificación. Entonces está hablando de que tenemos algo para dar, que Dios nos da a cada uno algo para dar a la iglesia. Así que mirá al de al lado y decirle: tenés algo para dar, largalo. Algo que Dios te dio, algo que el Espíritu Santo te dio y te preparó para edificar a la iglesia. Entonces, dice, cuando se reúnan como iglesia, cada uno tiene, dijimos, salmos, como hoy cantamos una canción, un salmo, puede ser una adoración a Dios. Entonces, cuando vos participás, por ahí en la semana, Dios te da algo para llevar a la reunión de tu grupo. O un salmo para leer, o algo para adorar a Dios. Entonces, es bueno que tengas la oportunidad de hacerlo. O por ahí te da una enseñanza, una doctrina. En los grupos siempre hay alguien que está encargado de llevar una enseñanza. Pero vos puede ser que Dios te haya mostrado algo durante la semana, una rema, una palabra específica para el grupo, y que puedas compartirla. Muchas veces decimos acá: si vos tenés una palabra para alguien, dásela. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tema? También puede ser que tengas lenguas, porque la Biblia habla de hablar en lenguas y de interpretar lenguas, porque de nada edifica, dice la palabra de Dios, si alguien habla en lenguas y nadie entiende lo que está diciendo, si no hay alguien que lo interprete. Entonces puede ser que alguien habla en lenguas y alguien lo interpreta, y hay una palabra de profecía para la iglesia. Entonces, todas las semanas, cada vez que te reunís en el grupo, Dios quiere usarte para bendecir al grupo, y el grupo para bendecirte a vos. Es un ida y vuelta. El grupo es la iglesia, es un cuerpo, y vos formás parte de eso, y tenés algo para dar, para dar al grupo. Ahora dice: cada uno ejerce el don de Dios, le dio por su espíritu. Lo que tenés, te lo dio Dios. La palabra don viene del griego regalo. Es algo que Dios te regaló, no es algo que vos tenés porque te lo merezcas, sino es algo que Dios te lo regaló y lo tenés. Entonces dice: hágase todo para edificación. La palabra edificación viene del griego oikodomeo, que tiene que ver con un edificio. Una metáfora, utiliza esta metáfora, que en realidad es: estamos construyendo juntos nuestra casa, un edificio. Entonces,
cada palabra que vos tengas, cada salmo que vos lleves, cada enseñanza, el don que Dios te dio durante la semana, va a ser utilizado para el fortalecimiento de la iglesia. Y si todos necesitamos ser perfeccionados por los miembros ya dotados del Espíritu Santo. Un miembro dotado es un regalo para la iglesia. El miembro que tiene el don y lo descubrió y lo usa, es un regalo para la iglesia. Así que mirad de al lado si sos un regalón. Es por eso que es importante participar del grupo. Es por eso que es importante venir acá. No es porque sea una obligación, porque como yo antes decía, si no vas a la misa los domingos, Dios te va a castigar. No es por una obligación, es porque es un beneficio que te estás perdiendo, y es un beneficio que se está perdiendo en la iglesia porque se está perdiendo lo que vos tenés para dar. 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Damos de lo que recibimos por gracia para la edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos. Ahora, la palabra dice anheláis, o sea que tiene que haber un deseo en vos, tiene que haber un deseo de que Dios te dé algo, que Dios te regale algo para llevar a la iglesia. En abundancia, dice la palabra. Porque Dios tiene en abundancia. Dios da en abundancia. No es un Dios pobre, es un Dios rico. 1 Corintios 14, 40 y 33 dice: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Todos pueden llevar algo para ese día, pero dice la palabra que lo tenemos que hacer en orden, porque si somos guiados por el Espíritu Santo, si lo que vos vas a llevar es algo que el Espíritu te da, entonces va a haber orden, porque el Espíritu Santo, Dios, es un Dios de orden, no de desorden ni de pelea, porque vos fuiste, hiciste, yo no tuve tiempo, sino que hay un orden en el Espíritu. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Nos fueron dados muchos dones, varios dones o funciones, y son diferentes según la multifacética gracia dada a cada uno. Ahora dice, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Se refiere al tamaño y la capacidad de cada uno de los miembros en su función dentro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuanto más te expresás en el Espíritu, Dios te va a dar más dones, mayores dones, en la medida en que vos te expresás en el Espíritu. Si vos te expresás poco, Dios te va a dar poco. Ahora, si vos te expresás en el Espíritu mucho, Dios te va a dar más. ¿Y eso qué implica? Mayor presencia de Dios, mayores frutos de los dones, como decía solo él, nombraba los frutos de los dones del Espíritu, mayor paz, mayor alegría, porque servir a Dios en el Espíritu es lo mejor que nos puede pasar. No es una carga pesada, sino es un disfrute. Laicos y clero. ¿Escucharon hablar de los clérigos y los laicos alguna vez? Quiero decirte que cuando vas a un grupo o si participás de una reunión donde hay una sola persona que habla y todos los demás escuchan y no participan, entonces estás anulando la capacidad de dar don que tiene cada uno de los miembros. Y en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6 el Señor dice: pero tenés esto,
que aborrecés las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Los nicolaítas eran seguidores de Nicolás, y Nicolás era un hereje de la iglesia primitiva. ¿Y qué decía este hombre? Decía que los que podían servir a Dios, los que podían ministrar a Dios, solamente eran un grupo de élite que tenían que tener una capacitación humana, y ellos eran los mediadores entre Dios y los hombres. Pero no es lo que dice la palabra. La Biblia dice que todos somos sacerdotes, real sacerdocio, que todos los creyentes, que todos los santos son sacerdotes de Dios. Así que mirá al lado y decirle santo o santa. Entonces dice que están anulando el sacerdocio universal. Entonces todos estos pastores o cualquier religioso que se cree mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, en realidad dice la Biblia que hay que detestarlo, porque el Señor lo detesta. El Señor lo detesta, vos también lo tenés que detestar, porque no hay nadie mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes de Jesucristo, y no hay nadie que esté por encima de nadie en la iglesia de Cristo. 2 Corintios 3:6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Vos estás capacitado. Dios ya te dio la capacidad para servirlo. ¿Lo sabías? Vos podés decir, no, yo no tengo capacidad, soy tímido, no conozco la palabra, no hice ningún curso de teología. Dios te da la capacidad. Lo dice la palabra de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios es el que sirve. Ya te lo dio Dios, ya te dio la capacidad. Así que decirle al de al lado, ya te la dio. ¿Qué estás esperando? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un aplauso a Dios, porque la verdad. Mas vosotros, dice la palabra. ¿Quiénes? Todos los que servimos a Cristo y estamos capacitados. Mas vosotros, no los clérigos. No hay división, no existe la división entre clero, no es bíblico. Olvídate de eso. Somos un linaje escogido. Somos una familia escogida. El linaje, venimos de la descendencia del Señor. Somos real sacerdocio. Sacerdotes del Rey. Un cuerpo de sacerdotes que servimos a Dios. Pueblo adquirido por Dios. Adquirido a precio de sangre. Somos su posesión. De esta manera todo el cuerpo de sacerdotes crece unido en común acuerdo para que nos edifiquemos, fortalezcamos y perfeccionemos unos a otros juntamente y en amor. Decirle te amo, que está al lado. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La Biblia para el cuerpo, para la iglesia, utiliza muchas veces la metáfora de un cuerpo que está unido, cada miembro con su capacidad diferente y su utilidad diferente, que está, utiliza la palabra sunarmologeo, que significa concertado, en concierto. Estamos en sinfonía unos con otros. Es una sinfonía, es una fiesta cuando el cuerpo de sacerdotes, cuando el cuerpo del pueblo de Dios, cuando el cuerpo de los santos se reúne y cada uno da lo que el Espíritu le dio. Y la cabeza del cuerpo contenta que es Cristo, dice la Biblia. El Señor Jesús es la cabeza. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, dice el Señor: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, los santos, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, dice la Biblia que Dios dio los siguientes dones, y la palabra que utiliza es domata, que son personas, regalo para la iglesia. Entonces, los apóstoles, los que tienen el rol de apóstol, los maestros, los pastores, los profetas y los evangelistas, son un regalo para la iglesia. ¿Para qué? Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La obra de Dios no está a cargo de los pastores, ni de los profetas, ni de los apóstoles, ni de los evangelistas, ni de los maestros, sino del pueblo de Dios, de los santos. La obra de Dios está a cargo de ustedes. Y la edificación del cuerpo también. La responsabilidad de los domatas es la de preparar al pueblo, la de capacitarlos para que se cumpla con la obra de Dios. Así que es tiempo de que creas que Dios tiene algo, que ya te dio algo, para que vos empieces a darlo a la iglesia para edificación. Entonces la reunión en la iglesia se manifiesta, tu espíritu regenerado, tu nueva mente, tu vida nueva, se empieza a manifestar, porque lo que vos estás recibiendo de parte de Dios, la transformación, es para que lo recibas y también para que lo manifiestes, para que lo expreses y para que lo des. Si los santos han sido regenerados, aman al Señor, a la iglesia, pero no expresan lo que el Señor, lo que tienen del Señor, no crecen en el espíritu. Es necesario que aprendas a expresarte por el espíritu en la reunión de la iglesia. Miembro que se expresa en la reunión, crece. Miembro que no se expresa, no crece. Cuanto más creces, más del Espíritu de Dios. Y cuando más del Espíritu de Dios tenés, más de los frutos de Dios tenés. Más amor ágape, más paz, más paciencia, más fe. Romanos capítulo 12, versículo 6, el apóstol Pablo escribe: teniendo dones diferentes, según la gracia que nos es dada a cada uno. Si el don de profecía,
o el de servicio, de enseñanza, exhortación, de dar, de presidir. Ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Ejerzámoslo, dice la palabra, es una orden, no es una opción. Si Dios te dio, dice la palabra acá, no es domata, sino carisma. Si Dios te regaló un don de enseñar, enseñar. Si Dios te da un corazón generoso, entonces da. O el de servicio, servir. Ejercitemos el don de cada uno para la edificación de la iglesia. Sí. Dice, cada uno ponga al servicio de los otros, de la iglesia, los dones, la gracia que ha recibido, que ya recibió, que ya la tiene. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, sea palabra de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Pero me gusta esto, dice. Cada uno ponga al servicio de los otros los dones, la gracia que ha recibido. Dios te da, Dios te regala, por gracia. No te lo mereces, te lo da. Un don. Dice, póngalo al servicio de la iglesia. Porque si no lo pones al servicio de la iglesia, estás enterrando el talento. Como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, vos estás administrando la gracia de Dios. Dios te está dando para que administres lo que te da. Dios te está dando, y en la medida que vos lo administres bien, te va a dar más. Volvemos a leerlo todos juntos y terminamos. Cada uno ponga al servicio de los otros, de la iglesia, los dones, la gracia que ha recibido, que ya recibió, que ya tiene, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, sea palabra de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Pongámonos en pie. Señor, queremos darte gracias porque nos das. Sos un Dios generoso y nos amás. Gracias porque amás la iglesia. Gracias porque amás el cuerpo de Cristo. Gracias porque cada día querés que nuestras vidas estén más llenos de tu presencia. Señor, gracias porque querés utilizarnos para el servicio, para edificarnos los unos a los otros. Señor, y en esta noche estamos acá, queriéndote decir que queremos servirte, Dios mío, que queremos administrar bien lo que nos has dado. Padre, y si no sabemos bien cuál es el don que nos diste ya, pedimos que nos muestres, que nos reveles. Señor, sabemos que si empezamos a servir, los dones se van a empezar a manifestar. Así que danos el ánimo para empezar
a servir, a participar, a expresarnos en el Espíritu. Mostranos, Dios, durante la semana qué querés que demos a tu iglesia, a tu cuerpo, del cual vos sos la cabeza, para poder ser útiles. Porque entendemos, Dios, que si somos edificamos, todos crecemos, unánimes, en concierto, en sinfonía, crecemos en tu conocimiento, en tu persona y en amor. Dios, ayúdanos como iglesia en esta noche. Padre, que podamos entender que para vos no hay jerarquías, porque vos nos ves a todos como real sacerdocio, como pueblo escogido. Nadie es más ni menos para vos, Señor. Somos todos tus hijos. Y aunque algunos des unos dones y otros des otros dones, todos en el cuerpo somos importantes. Así que ayúdanos a no menospreciar a nadie, ni idolatrar a nadie, sino someternos unos a otros y considerar a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.